Hola a todos, bienvenidos a un día más con nosotras, con De Tertulia. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de todo nuestro trayecto en el arte y cómo muchas cosas en nuestra vida nos han terminado llevando hasta ese punto. Entonces, hoy estamos con Juan, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿qué tal? Yo un poquito nervioso, pero pues bien. Sí. Creo que es un tema que hemos querido hablar como hace harto y como que guardamos esta conversación para este momento. Literal, sí. Guardamos Entonces, pues estoy nervioso y como muy expectante de saber cómo tus vivencias y también cómo poder contar las mías. Bueno, pues vamos al grano entonces. Digamos que algo que por lo que empezamos a pensar en este podcast fue básicamente esta primera idea que es como el primer momento en el que nos encontramos o el primer momento en el que recordamos haber experimentado algo que tuviera que ver con el arte. Entonces, digamos que en mi caso, las primeras, o sea, como la primera experiencia así bien cerquita al arte que tengo y que me haya gustado y que haya disfrutado mucho fue unas vacaciones cuando tenía tal vez unos 7, 8 años más o menos. Mis papás me metieron a una academia de danza porque querían que aprendiera a bailar. No sabía eso. Y fue aquí, o sea, era muy cerca de mi casa, era en una academia chiquitica que había detrás del centro comercial, cerca del que vivo, y entonces era como en un segundo o tercer piso, pero tenían como un programa vacacional para niños, ¿no? Entonces sí, como que me inscribí y las clases fueron muy chéveres, primero porque recuerdo mucho como que no era solamente danza, sino que también aprendí cosas como de hacer manualidades con papel. Entonces hacíamos de esas florecitas que uno envolvía en rollitos y luego tenía la florecita completa. Eso fue muy chévere. Y además como que todavía recuerdo haberlo hecho, ¿sabes? Y me acuerdo también de las clases de danza, que eran la parte más chévere. Entonces le enseñaban a uno, me enseñaban a bailar salsa, me enseñaban a bailar merengue, hasta reggaetón me enseñaban a bailar. El perro desde chiquito. Pero no era como que te enseñaran a bailar lo normal, sino que te intentaban enseñar que fuera pues medianamente profesional. Entonces era chévere porque era para niños. O sea, era como más que cualquier cosa, era como unas bases para que si te interesaba el baile pudieras continuar aprendiendo. Exacto, sí. Y digamos, esas dos son las actividades que más recuerdo, como lo de las artesanías estas en papel y esto de la danza. Sé que hicimos más cosas como pintura y plastilina, pero digamos eso no lo recuerdo tanto. No sé si de pronto no estaba tan presente en eso, pero sí me acuerdo mucho como de las clases de baile y todo. Entonces, sí, como que esa fue la primera experiencia. Bueno, además porque era como lo más cercano que yo tenía a, digamos, convivir con niños de mi edad, pero que no fueran como de mi colegio. Entonces, eso también fue como la parte más chévere. Haber compartido como con otras personas diferentes, o sea, que no conocía, eran completamente nuevas para mí, pero luego ya se volvieron familiares, ¿no? Porque claro, vivíamos todo el fin de semana, como, o casi toda la semana juntos. No Ajá. Incluso, bueno, yo me acuerdo que ellos tenían hasta un sistema de ruta y todo. O sea, estaba como muy bien organizada, a pesar de que era una academia muy chiquita, era un salón nada más, pero estaba muy bien organizada. Entonces, eso me gustó mucho. Y es como la primera experiencia, como que yo recuerdo. Puede que haya tenido muchas otras experiencias antes, pero que yo recuerdo esto. Es que yo creo que uno siempre ha estado como en contacto con el arte,
pero pues como que hay experiencias que uno recuerda como su primer acercamiento. Digamos, yo creo que mi primer acercamiento cuando que empezó a entender un poquito de qué era el arte también era re chinche, era re pequeño. Sí me acuerdo mucho que yo nací en una familia como, no puedo decir que artistas pues, porque mis papás no se dedican al arte y no viven del arte, pero pues digamos que su pasión era el arte. Entonces como que por un lado tenía a mi mamá que le encantaba como la danza, el teatro y todo esto. Y por otro lado tenía a mi papá que era como un músico. Entonces como que yo creo que mi primer acercamiento así como con el arte fue una vez, yo me acuerdo mucho que estábamos como pues en el apartamento donde vivíamos y nosotros teníamos como, no sé si llamarlo puff, pero eran como unos cojines gigantescos y yo me acuerdo que mi papá nos sentaba a mi hermana y a mí y sacaba cassettes, pues porque en ese momento, digamos, yo ya soy viejo, lo siento, pero sí sacaba cassettes y ponía música y nos sentábamos a escuchar la música y a hablar sobre la música, entonces como que me acuerdo mucho de estar escuchando música clásica, después como estar escuchando como gospel, después estar escuchando como varios géneros y mi papá como contándonos como esto es de esta época y no sé qué y yo así como re fascinado con la música. Creo que sí, como que ese fue como mi primer acercamiento como digamos que a la música. Si ya hablamos de otro tipo de arte pues ya sería como un poquito después, pero como que ese sí fue el primero que dije como ¿qué es esto? Entonces eso fue lo que como el primer acercamiento y pues ahora pues yo como que tengo un sueño de hacer música y todo esto. Bueno, sí, es que sí, como que me parece muy chévere eso que hablas como de tu papá, porque creo que también es como que hay alguien que lo guía a uno a encontrarse con esas cosas. ¿Sí? O sea, digamos, en mi caso, lo de las clases de danza, por ejemplo, sé que fueron mis papás, pero yo recuerdo también otras cosas como que mi tía, que era una persona con la que yo pasaba mucho tiempo de chiquita, ya ahorita de grande no, pero de chiquita pasaba mucho tiempo con ella y mi familia todo el tiempo hablaba de ella como lo buena que era bailando y en los concursos de cumbia en los que había participado. Entonces, como que existe siempre también como una figura a la que admirar respecto al arte. En ese, pues digamos, de lo que tú hablas, pues de tu papá. Am, y uno, obviamente, siendo enano, no dimensiona como el impacto, ¿no? Pero sí, la música le hace a uno, o el arte en general, ¿no? Te hacen como conectar muy fácil. Sí, es que yo creo que hay muchas personas en la vida que en cualquier tipo de arte, como que uno dice como pase, que chimba, cómo se expresa esta persona y lo que me ha aportado, como que y me pongo a pensar en mi vida, hay muchas personas que han participado como en esta construcción de mí como artista. Entonces como que por un lado en mis inicios, digamos, está mi papá y mi mamá obviamente, que digamos que creo que se fue como una etapa de bastante experimentación en el arte porque creo que baila hice un montón de cosas, pero pues al final me di cuenta que como que el arte que más me gustaba es como la música. Después encontré a Jota, que Jota también fue como de los primeros maestros que tuve como de batería pues en la iglesia. Entonces como que después como que ya comencé a tener otro tipo de maestros pues, porque fue cuando abrió pues la escuela que la MM que tanto amo. Entonces ahí como que obviamente digamos que yo nunca he sido un buen estudiante y creo que de esas son las cosas que como que digo que fue mal si hubiera aprovechado esas clases mejor y si hubiera aprovechado esas oportunidades tal vez estaría en un nivel musical pues más amplio. Pero sí, como que creo que hay muchas personas, digamos, en mi vida que han sido como que, bueno, mis maestros de la escuela, después como amigos como Miguel, como Nicolás, que pues tocan el mismo instrumento que yo, entonces como que para mí de cierta manera era muy chévere decir como ellos tocan de esta manera y ellos ya tienen una identidad musical y
como que de cierta manera creo que yo también como que me impresionaba a estudiar más, pues porque no quería como dejarme echar tierrita, por decirlo así, entonces estudiaba más y como que uno comienza a encontrar como esta identidad musical y ya después, bueno, sí, después como que encontré como el arte visual que fue con una persona que quiero un montón, que es Andrés Torres, que yo creo que el man se sentaba a explicarme cómo animar, cómo editar una foto, y me comenzó a llenar así como de varios referentes, y que creo que esa es como mi otra pasión, como el arte, bueno, como la animación y la edición en general me gusta un montón. Entonces sí, creo que hay muchas personas que uno sin darse cuenta, ni siquiera que compartan el mismo arte que uno, o sea, como que solamente pensemos en Nat, o sea, Nat es como que Nat es artista plástica y yo soy músico, pero igual como que creo que, y pues digamos que tú tienes tus inclinaciones hacia la danza y hacia el arte plástico, pero creo que como que entre los tres tenemos maneras de pensar muy chéveres y cuando hablamos es muy bacano. Entonces el hecho de darse cuenta de que la construcción artística uno no la hace solo, sino que es como el común de varias experiencias y varias amistades o vínculos con personas las que te hacen como entender el arte mejor. Sí, bueno, y si tuvieras que elegir como a una persona, o sea, la persona que más, digo, que más te hubiera motivado a seguir adelante, como buscando ese camino, ¿quién crees que sería? Uf, Es que, claro, es tenemos muy muchas fuerte. personas, ambos tenemos muchas personas que nos han motivado a buscar más, pero si pudieras elegir como a una persona. Es que es muy fuerte porque digamos, yo creo que tal vez en mi primera etapa con el arte podría decir que fue mi papá, pues porque mi papá fue como el que me introdujo al mundo del arte y fue el que pues se sentaba conmigo a medio dictarme clases de piano que yo no quisiera, era el que como que con el que aprendí un poquito de bases de batería, pero si ya lo pienso como en alguien que me ayudó mucho como para a poder darme cuenta que sí se puede tener un estilo de vida de esto y que sí se puede vivir de esto, tendría que decir que es la escuela, como la MM, pues porque como que ellos fueron los que me han dado apoyo como siempre, o sea, como que desde que mis papás decidieron meterme a mí, a mi hermana a su escuela, hasta el momento en el que, pues digamos que estamos pasando un momento difícil y no teníamos como pagar clases y ellos me dijeron como pues parce, no se preocupe, lo becamos y usted nos ayuda acá en la escuela y nosotros pues le pagamos con clases, que pues para mí eso fue la locura, pues porque podía como estudiar y digamos que a la vez como poderme empapar de este mundo. Creo que también como que el estar ahí también me ayudó mucho a entender más sobre otros tipos de arte, digamos que el fuerte de la escuela en este momento es el ballet. Entonces como que creo que no sé mucha teoría, pero como que de tanto ver a las chicas bailando y de tanto ver como los ensayos y todo, como que uno comienza a cogerle como cariño a ver ese tipo de arte. Entonces sí, como que si me tuviera que quedar con uno hasta el día de hoy, yo podría decir perfectamente que ha sido la escuela. ¿Y tú? No, digamos que yo como tú, tengo muchas personas que me han inspirado como a seguir aprendiendo, porque, o sea, tipo, como les decía, los primeros acercamientos para mí fueron como por mis papás y la danza, pero luego entonces en el colegio, mis compañeras y mis mejores amigas del colegio, todas bailaban y todas creaban coreografías y bailaban K-pop y ellas se ganaban los premios. Hay un evento aquí en Bogotá que se llama SOFA y entonces ellas participaron una vez de ese evento. Yo no recuerdo bien si ganaron o no, pero sé que participaron de eso. Y por ejemplo, ellas creo que como que en mi etapa del colegio fueron inspiración, por ejemplo, para bailar, ¿sabes? Pero luego como de salir del colegio y entrar a la universidad, ya he estado rodeada de un montón de personas. Por ejemplo, mis dos mejores amigos de la universidad, ellos, a pesar, por ejemplo, de que nosotros no estudiáramos algo
que tuviera que ver como directamente con el arte. Estudiábamos lenguas, entonces veíamos las lenguas, digamos, de forma pedagógica y académica, y luego, digamos, con las complementarias todos alcanzamos a ver de alguna forma eso de manera artística. Entonces, por ejemplo, mi mejor amiga estudiaba literatura y definitivamente la literatura es todo un arte. Entonces, para mí, por ejemplo, Valentina fue como súper clave, como para volverme a abrir como los ojos. O sea, tipo, yo tuve un periodo en el que, a pesar de que me interesaba mucho el arte, yo no lograba conectar con querer involucrarme en el arte o aprender algo. Hasta, o sea, yo tal vez duré así en ese bloqueo, o sea, tal vez 8 años, 10 años de no sentirme como identificada, tal vez no atraída, sino identificada con que yo también podía ser parte del arte. Hasta la universidad, cuando me encontré con Valentina. Y Valentina me abrió el espectro del arte a muchas cosas, como que lo que tal vez yo consideraba que era arte, tal vez solo como música o como danza, Valentina me abrió el espectro a todo lo que fue la pintura, la literatura, y su forma de ver las cosas y su forma de pensar me permitieron ver hasta las cosas más chiquitas como lo más bello. Y como que, al menos desde mi punto de vista, todo eso que te impacta, que te asombra y te causa como, sí, ese asombro natural, todo eso de alguna forma como que tiene algo de arte. Entonces, creo que en un principio podría decir que Valentina fue como esa primera persona que me llevó a seguir adelante. De ahí en adelante, o sea, después de Valentina, ya por decisión propia me acerqué a muchas más personas. O sea, y llegaron muchas más personas a mi vida, como lo es Natalia, que prácticamente duré 1 año y medio saliendo con Natalia a todas las exposiciones que Natalia tuviera de arte, o a todo lo que ella quisiera ir y hacer y meterse en una galería. Yo iba con Natalia porque estaba empeñada en aprender. Y luego llegaron muchas otras personas a mi vida que me siguieron motivando. O sea, es que hasta incluso mi último profesor de dibujo, casi no hablaba con él, y lo que hablaba ese señor estaba en el punto. Entonces, sí, pero en principio, Valentín. Creo que, o sea, porque fue ese momento de impacto. Claro. Sí. Bueno, digamos que... Y me causa tan nostalgia y todo, y como, voy a llorar de pensar en Valentina. Como recordar ese tipo de primeras experiencias es muy bonito. Ahora, yo creo que sí hay como una diferencia grande, pues digamos que para mí, como para entre como el primer contacto y el mejor contacto, o el contacto que de pronto cambie tu vida. ¿Cuál crees que ha sido la experiencia más fuerte? Pues puedes decir como solamente como hacia alguna de las ramas del arte, o puedes decir como varias, como quieras. No, bueno, digamos que después de que hubiera sucedido para mí este momento de volver a encontrarme, de volver al arte como con toda, y de volver a sentirme confiada con todo mi aprendizaje, creo que las experiencias, o sea, como una experiencia muy bonita y muy densa por todo lo que sucedía en el ambiente, creo que para mí serían los entrenamientos al evento de sobredosis. O sea, como que recuerdo muy denso uno de los entrenamientos de sobredosis, que estábamos todos como en una canción de adoración, todos tomados de la mano, y yo no estaba danzando, yo no estaba haciendo como nada,
para participar. O sea, realmente estaba simplemente como tomada de la mano de dos de mis amigos de ese momento en Uranio. Y en ese momento, Juancha, empecé a sentir un calor súper abrumador, pero era absurdo, demasiado calor, que me empezó a entrar como una tembladera en todo el cuerpo, por todos lados. Y luego de eso, lo único que me dieron ganas fue de danzar. Y realmente después de ese momento, lo único que hacía era danzar y danzar y danzar y danzar. Y por todo el auditorio estuve danzando y saltando por todos lados. Y velos, y, o sea, como que esa experiencia la tengo en la casa. Porque fue una experiencia que esto es algo justamente que viene desde lo más personal. No queremos o no quiero yo imponerle a nadie nada acá, simplemente hablo desde mi experiencia. Fue algo que a mí me conectó como con una situación, digamos, musical, artística, un ambiente con algo muy espiritual. Entonces para mí como que el arte tiene algo también como de que te lleva a encontrarte con muchas cosas que tienes por dentro y que te permite hacer catarsis para liberar cosas o para expresar como las cosas, o sea, todo lo que llevas por dentro y conectarte con algo que de pronto es un poco más trascendental. ¿Sí? O sea, por eso digo que es un momento que fue tan clave para mí, porque fue una situación que me conectó con lo que yo considero que es trascendental, como la relación con Dios y algo tan sencillo como estar aquí en la tierra con todos. O sea, eso fue, sí, fue un momento muy chévere. O sea, como que yo como lo estoy entendiendo, sí, como creo que fue una experiencia espiritual en principio, pero que como que desbordó o se transformó en una forma de expresión artística. Ajá. Entonces, re loco. Bueno, creo que después podemos hablar como sobre la espiritualidad y todo esto. Sí, eso llegará en otro punto, pero re loco. ¿Y tienes alguna otra así como de que no sea de danza? O que no sea danza. Bueno, otro Sí tipo de he arte, tenido, puede ser música, puede ser literatura, puede ser. digamos, hubo, o sea, por ejemplo, volviendo a la literatura, que es otro de mis amores, yo recomiendo a todo el que veo y todo el que me pregunta por un libro o algo así, siempre les recomiendo Persona Normal de Benito Taibo. Primero porque lo conocí por una chica que hace YouTube en internet, se llama Favorosco, y su forma de entender como la literatura me gusta mucho, me identifico con ella. Okay. Y cuando ella como que me hizo una reseña de este libro, yo quedé bien como emocionada, y luego una de mis amigas del colegio me lo regaló de cumpleaños y lloré cuando me lo regaló porque no creía posible que me pudieran como hacer un regalo tan bonito y que me trajeran como este libro en ese momento no era como que fuera tan fácil conseguir libros desde México, pero el hecho de que mi amiga me lo hubiera regalado fue como súper impactante. Y luego cuando ya yo lo empecé a leer, todo lo que yo aprendí como con ese libro eran, o sea, son enseñanzas muy bonitas de la relación de un tío con un sobrino, y me identifiqué tanto con lo que yo siento por mi sobrino, ¿sabes? Como que la historia de Persona Normal es el tío Paco, que es un tío al que le gusta la literatura, y los padres de Sebastián se mueren y Sebastián se viene a vivir con Paco y Paco los lleva a una experiencia de vida como por los libros y a comprender como toda su existencia por medio de los libros y las enseñanzas, que de alguna manera a mí me conectó mucho con lo que yo también siento por mis sobrinos, ¿sabes? Como todo el amor que les tengo y todo el cariño que quisiera Claro. que ellos sintieran de mi parte. Ese libro
lo fue todo. Y además ese libro me hizo llorar, o sea, no. Sí, ese libro recomendado para todos los que están escuchando. Re cool. Re cool. Digamos que, no sé, yo creo que de mis experiencias más, sí, como más fuertes con el arte, creo que fue como en mi adolescencia, haber descubierto el hip hop. El hip hop llegó a mí de una manera que no esperaba, como que yo, digamos que antes con mis primos practicaba parkour y todo esto, y yo como que tenía cierta admiración por uno de mis primos con los que practicaba parkour, y como que yo trataba de escuchar lo que él escuchaba. Entonces, claro, como que él escuchaba, no sé, Daft Punk, entonces yo también ponía a escuchar Daft Punk, él escuchaba así, entonces como que, pero en una de esas como que él escuchó algo de hip hop. En ese momento acá en Colombia está de moda un rapero que no sé, la verdad no tengo ni idea de su carrera actualmente, pero el man se llamaba Porta, y a mí como que me gustaba, pero no conectaba. Ya como que comencé a conectar como un momento así muy fuerte en mi vida en el que, pues, digamos que mi familia estaba en caos y yo no sabía cómo expresarlo y no sabía cómo, no me sentía entendido. Y encontré el hip hop. Entonces, pues de ahí, como que me enamoré del hip hop. De hecho, el primer artista de hip hop con el que tuve este encuentro fue con Nach. Y ese man es una barbaridad escribiendo. O sea, es como, es un poeta, ¿no? Es como, si yo tuviera que definirlo, aparte de rapero, diría que es un poeta muy vasto. Entonces, como que el hecho de poder como conectar con la música de este man tan profundo, que creo que era una conexión que no tenía con nadie, y que no, sí que no tenía con nadie en ese momento, ni con mis papás, ni con las personas cercanas a mí, ni con mis amigos, fue lo que me hizo enamorarme del hip hop. Y ya pues después de eso, pues digamos que comencé a encontrar a otro tipo de MCs, que como Zetapu, como el Chojin, que también son raperos que no te hablan de drogas y de violencia y que yo soy el más áspero y que yo soy el mejor porque tengo mucho dinero, sino son artistas que viajan dentro de ellos mismos, como que sus obras se basan en la introspección. Entonces como que eso me hace conectar mucho con ellos, porque yo creo que también soy una persona que, para bien o para mal, a veces le da muchas vueltas a todo, entonces me puedo envidiar muy fácil en una idea, y tú más que nadie lo sabes. Yo he escrito como noches de no puedo dormir porque me quedé pensando en esto toda la noche, o me quedé viendo esto toda la noche. Entonces como que el hecho de encontrar a estos artistas pues me fue muy fuerte para mí, pues porque digamos que ahí me enamoré del hip hop, y posteriormente me enamoré del hip hop, quise como aprender un poco más del hip hop y encontré como cuáles fueron las raíces del hip hop y comencé a escuchar sus raíces, que son como el jazz, el blues, y entonces claro, ahí ya me comencé a enamorar más de la música. Entonces sí, ese es el amor que tengo hasta el día de hoy. O sea, perfectamente cualquier persona que me conozca va a poder decir que lo que yo más escucho es el hip hop. Yo me puedo levantar y escucho hip hop por la mañana, o escucho jazz, o escucho cualquier cosa, pero sí como que tengo un amor muy, muy grande a la música, al hip hop como cultura y como música. Bueno, digamos que ya en otro tipo de arte, como que hablando de la danza, creo que mis experiencias que más me han impactado han sido como en esta época, como te estaba contando, cuando trabajaba en la escuela. Yo me acuerdo mucho que yo, pues con Miguel, que también era uno de los que estaba en la escuela, y otro amigo que se llamaba Irán, pues nos encargábamos de como hacer la escenografía para las muestras de ballet y todo. Y me acuerdo mucho de ver a estas peladas bailando, y parce, me quedaba re loco, como que decía como que garra, y se me aguaban los ojos a veces, y era como, parce, no puedo creerlo. Y además que, digamos que de cierta manera, como que también era admiración, porque mi hermana también como que alcanzó a estar en algunas de esas muestras, pero también como que lo que transmitían corporalmente, sí es como muy, muy genial, muy bacano como ver eso. Entonces,
eso como que también me impactó un montón. Y además como que sí, como que me quedé re loco, pues, porque yo no soy una persona que se exprese mucho corporalmente. O sea, yo soy el más tronco bailando, a pesar de que soy el más tronco me lo gozo, pero soy re tronco, o sea, pero re mal bailarín. Ah, y como el hecho de saber que la danza no es solamente como para gozarla y para pasarla bien, sino que también es una manera de expresión brutal, me parece muy genial. Sí, yo lloraba un montón de veces viéndola. Literal. Sí, Digamos, literal. en todas las presentaciones que han hecho como de MMA virtuales, en las dos que hicieron este año, bueno, el año pasado, lloré. Porque extraño verlas en vivo. Obvio. O sea, es absurdo, ellas son una cosa absurda. Bueno, digamos que eso hasta el momento ha sido como experiencias y trayecto y el pasado. Pero, ¿qué podemos decir de qué está sucediendo hoy, ahorita, para seguir viviendo, digamos, el arte? Ya no porque otros nos están influenciando, sino porque nosotros queremos seguir ese camino de aprender, más que como ser artista tal vez, sino aprender también, o bueno, al menos eso por mi lado, porque tú tienes como una tendencia más a querer ser. Sí, pues bueno, como estamos viendo en la actualidad, creo que pues ha cambiado un poco, pero como que ese sueño, digamos, en mi vida sigue ahí, como de, tal vez, digamos que no estoy tan dedicado al estudio, pues porque han pasado pues varias cosas en mi vida que pues he tenido que arreglar y estoy arreglando. Pero sí, como que lo que estaba haciendo en cuanto, digamos, al arte musical es como escuchar mucha música, llenarme como de música, porque creo que si quiero como ser artista, y no hablo como de ser un artista comercial, porque digamos que para mí, ah, creo que el arte va más allá de los números y de las ventas que hagas y los Grammy o los premios que puedas conseguir. Es más como que yo quiero poder darle a las personas que de pronto puedan consumir mi arte en un futuro, a esa oportunidad que yo tuve cuando encontré a Nach, como esa oportunidad de sentirse identificados, esa oportunidad de poder conectar con el artista, yo creo que es algo que actualmente no pasa. Entonces como que me he dedicado mucho a escuchar música, obviamente como que le cogí un amor como a los artistas independientes, a los artistas como que no son tan comerciales, a los artistas como nuevos. Creo que esa ha sido como mi tarea tal vez estos últimos 3 años, como buscar artistas colombianos independientes que estén surgiendo, buscar bandas colombianas que estén surgiendo, en cuanto a hip hop, en cuanto a todo el estilo de música. Digamos que me estaba interesando mucho también como un poco por la animación, y pues digamos que estaba viendo como varias series, estaba aprendiendo varias cosas como acerca de edición, animación, y como que últimamente como que me estaba interesando un poquito por la poesía, porque pues supongo que digamos que todavía tengo un camino muy incierto porque no sé qué tipo de artista quiero ser, pero creo que entre más herramientas tenga y entre más pueda medio entender como todos los tipos de arte que hay, voy a poder hacer como algo mejor y pueda poder expresar mejor mis ideas. Entonces pues digamos que eso es lo que estaba haciendo estos como hasta ahorita. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, yo siento, o sea, digamos, me identifico con el camino que tú estás siguiendo, por ejemplo, de buscar bandas, y eso es algo que yo también he decidido hacer. Creo que en mi caso no me he dedicado solo a buscar bandas colombianas, teniendo en cuenta que ambos somos de Colombia,
sino que me expandió un poquito más también como en general a Latinoamérica. Entonces he encontrado es como artistas emergentes latinoamericanos en general, sean de Argentina o sean de Venezuela, de México. Me identifico mucho con los de México, vamos. Para mí ha sido también eso, encontrar música, pero yo he estado como en un descubrimiento de muchas otras cosas. Por, como mencioné antes, haber tenido un vacío en el que no me conectaba en absoluto con nada porque me negaba al arte y volver, entonces para mí ha sido un descubrir de muchas cosas entonces, y de experimentar. O sea, cuando digo descubrir es de experimentar, entonces de lanzarme a tomar diferentes clases de danza. Entonces en la universidad tomé clases de danza y tuve como 1 año y medio de solo involucrarme en talleres de danza y luego entonces tomar clases de dibujo y dentro de esa clase darme cuenta que es que no es necesario como ser excelente dibujando, sino como tener la raquera de hacerlo y de mejorar tu técnica. Entonces eso me ha llevado a que ahorita hoy tomo clases de acuarela y la acuarela es primero dibujar, pensar la idea, pensar los colores y luego plasmar. Entonces esto todo lo hago con la Escuela Magnífica Arte, que es donde trabaja mi amiga Natalia, para que vayan y los busquen. Sí, claro que sí, publicidad no paga, pero vale la pena. Son un emprendimiento emergente en Colombia y necesitan estudiantes. Así que sí, como que para mí en este momento es todas esas cosas, es como buscar la danza y buscar el dibujo y buscar cómo pintar en acuarela. Entonces sí, para mí es como todas esas cosas. Tal vez ahorita, por ejemplo, lo que se trata de literatura, no estoy tan cerca, pero mi último como mayor acercamiento con la literatura fue por mi clase de poesía, que esa clase también como que me abrió otras perspectivas acerca de la poesía y todo lo que uno considera que es poesía, y vi muchas cosas de poesía latinoamericana y la poesía, entonces no solamente pues como la construcción de las letras y lo que quieres decir, sino que también es como toda la historia que trae tu poema y el contexto que se vive. Bueno, muchas cosas que podríamos como profundizar después, pero eso es como lo que estoy haciendo, encontrar muchas formas de arte que me permitan también entender el mundo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast del día de hoy. La verdad, hay muchas otras más cosas que podríamos decir, que podríamos abordar, pero eso estará para otra conversación. Los animamos a que nos escuchen en otra emisión con nosotros. Con gusto. Estar con ustedes, amigos. Estar con ustedes. Espero que al menos como que al escuchar esto, al menos les haya abierto curiosidad por investigar acerca del arte. Les juro que es una decisión que no van a arrepentirse, porque pues digamos que creo que el arte es como alimento para el alma de cierta manera, y sea que terminen siendo artistas, o sea que pues simplemente se vuelva como su hobby. El arte es muy bueno, como que te ayuda un montón. Entonces pues nada, creo que esa es como la invitación de hoy. Nos vemos en otra emisión. Adiós. Adiós.